Vamos a hablar con Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fabián, ¿cómo le va? Bien, queríamos comenzar el programa en esta materia, ¿no? Hablando un poco con una voz oficial sobre el tema de la seguridad o de la inseguridad. A partir sobre todo de un relevamiento que hizo Clarín ayer, donde dice que en lo que va del año en el Gran Buenos Aires ha habido 74 homicidios en ocasión violenta, en ocasión de robo, lo cual significa una muerte cada 3 días en asaltos. Esto es dato que Clarín recoge de lo que los medios publicamos, o sea, el dato está. Es así. Sí. Pero ustedes, ¿cómo lo analizan? Bueno, en principio nosotros, primero ante la noticia de Clarín, ante el relevamiento realizado y también ante la realidad de nuestros reportes, por lo menos respecto a las fuerzas federales que tenemos permanentemente, lo vimos con gran preocupación, que nos ocupa en hacer las cosas necesarias en conjunto con las jurisdicciones para poder paliar esta situación, ¿no? Eso lo digo antes que nada porque después vienen las apreciaciones más técnicas que pueden aparecer también como fuera de la urgencia y de la realidad que nos convoca. Por otro lado, en lo que tiene que ver en la estadística más estricta, yo tengo que decir que seguramente vamos a advertir una suba en algunos delitos, especialmente en el mes de junio y julio, de estadística que todavía no la tenemos consolidada porque nosotros tenemos un sistema nacional de recolección de esa estadística que en estos días vamos a terminar de recibir la información de todas las provincias para poder publicar esos números y ver cómo son con respecto a los meses anteriores y cómo son respecto a los mismos meses del año pasado. Pero por supuesto que nosotros advertimos una situación crítica en algunas provincias más que en otras. En el AMBA, por supuesto, siempre es más por la concentración de la gente y es por eso que ahora por ejemplo estoy en Quilmes supervisando los operativos que se iniciaron el otro día y veremos durante el día también cómo sumamos distritos y lugares a los operativos pedidos por el gobernador de la provincia. Eduardo, a ver, el problema de las estadísticas 2020 es que tuvieron meses de cuarentena, de hecho seguimos en cuarentena, y es difícil la comparación con el 2019. Entonces, ¿qué variable, vos creo que dijiste, subieron en junio? ¿Y contra qué lo comparamos? En julio, ¿Contra mayo? Seguro. No, en junio y en julio seguro hay delitos que van a subir, especialmente los delitos que tienen que ver con delitos contra la propiedad. No sabemos si eso va a ser respecto del año anterior, pero como vos decís, por ahí es irrelevante por esta cuestión que tiene que ver con la pandemia, y sí, lo vamos a comparar con los meses antes de la pandemia. Lo estadísticamente relevante sería compararlo con los meses antes del aislamiento obligatorio. Pero más allá de eso, también hay un testeo social que es válido y que nosotros tenemos que atender, nos den o no nos den los números, como se dice, para que esto no tome una escalada mayor y no nos estemos encontrando en el mes de octubre, noviembre, con una situación más crítica que la que podemos ver actualmente, ¿no? Bien, Mariana. Buen día, Eduardo. Buen día, Mariana. En principio, ¿cuáles son los principales delitos que tienen detectados que regresaron con mayor crudeza en este contexto de cuarentena? ¿Qué tipo de delitos? De acuerdo a los reportes que nosotros tenemos en donde están nuestras fuerzas federales, los delitos contra la propiedad en general, robo, esos mismos delitos realizados en el contexto de un mismo barrio, y esos mismos delitos, que esto es lo más preocupante a atender, en muchos casos con mucha violencia, ¿no? Uso de armas con mayor violencia. Y después de que surgieron los casos como el jubilado en Quilmes, el señor Ríos, o el propio jubilado en Mar del Plata, donde fueron episodios en los cuales dentro del domicilio terminan baleando al delincuente, ¿crecieron ese tipo de casos de los cuales está la gente defendiéndose dentro de sus domicilios? No, esos casos, ese tipo de casos en donde se hace defensa con un arma que se tiene en el domicilio, etcétera, son casos recurrentes, son casos típicos que periódicamente aparecen y no hay un alza ostensible de ese tipo de situaciones. Hay casos quizás más dramáticos que se reflejan en más o en menos por la conmoción social que
que provocan, pero no hay una generalidad de ese tipo de cuestiones. A pedido de intendentes de la oposición, esta semana, ¿en qué intendencias se abriría el operativo de gendarmería, de intendencias que no son peronistas? Bueno, en el día de la fecha se va a trabajar todo el día con los equipos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para determinar qué lugares. Lo único que puedo adelantar es que de los municipios en donde hubo un cierto reclamo el día viernes, esos municipios seguramente van a estar comprendidos en el cronograma. Eduardo, la última, te entendí recién. O sea, esa sensación que tenemos de que los delitos que se cometen, en este caso contra la propiedad, concretamente las entraderas en las casas, sí, son más violentos, ¿ustedes también lo tienen confirmado en los reportes? Sí, lo tenemos confirmado, lo hemos ido advirtiendo en los últimos meses por los reportes. Ojo, estoy hablando de los reportes que tienen que ver con actuación de fuerzas federales, ¿no? Claro, claro. Nosotros, previo a lo del viernes, a estos operativos en los que estamos en estos momentos, tenemos lugares que las fuerzas federales están desde hace mucho tiempo. El barrio 1114 Richardelli, el barrio Esperanza, el barrio 2124, Zabaleta en Capital, todos estos en Capital Federal, Carlos Gardel o La Cava en Provincia de Buenos Aires. Estoy dando esto como ejemplos nomás. Sí. Y entonces allí se producen hechos y allí las fuerzas nos dan reportes. En esos reportes veníamos advirtiendo este tipo de situaciones. Tal es así que el jueves pasado la ministra nos pidió una reunión de todas las áreas de gobierno de nuestro ministerio que tienen que ver con la investigación criminal para trabajar una línea de abordaje respecto de estas situaciones que se dan en este tipo de delitos. Ahora sí, la última. Sí. ¿Hay alta reincidencia? Ese dato no lo tenemos porque es un dato que por ahora no lo tenemos porque es un dato que tenemos que confrontar con los datos del Ministerio Público o de la Justicia una vez que tengamos los datos duros de los delitos. Pero en los casos donde se han producido arrestos a partir de la actuación de las fuerzas federales en estos delitos que decíamos, hay una considerable cantidad de casos en donde hay reincidentes. Y el narcotráfico, Eduardo, perdón porque nos siguen saliendo, es que hablar con vos significa un montón de repreguntas. Claro. Acá en Cecilia Bazán, ¿y qué onda con el narcotráfico? ¿Tiene sentido la pregunta? Sí, el narcotráfico o los operativos habituales de narcotráfico que hacen las fuerzas federales, sí bajaron naturalmente, pero por una cuestión del aislamiento. Nosotros teníamos en el mes de febrero y marzo y enero también una buena cantidad de incautaciones, inclusive en grandes volúmenes, especialmente en las provincias del NOA y NEA, y eso, estando las fronteras cerradas y la circulación restringida, sí ha bajado notablemente. Bajó. Bien, perfecto. Bajaron los operativos realizados por fuerzas federales. No voy a decir con esto, o no quiero decir con esto, que el uso de sustancias indebidas, la comercialización de ellas, el narcomenudeo en menor escala haya bajado, ¿no? Estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que respecto de los operativos por narcotráfico que las fuerzas federales llevaban a cabo, naturalmente, por esta situación, esos operativos han arrojado menos incautación. Bien. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de Nación.